sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Padre Celestial, te quiero agradecer por la oportunidad que tenemos esta noche, por traer esta transmisión a tu gloria y a tu honor. Padre Celestial, Dios de los ejércitos celestiales, Dios misericordioso, Dios de bondad, Adonai, Adonai Elohim, Adonai Shalom. A ti, Padre, queremos dar las gracias, queremos dar la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en los días que están por detrás y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en los días que están por delante. Gracias por un nuevo día, gracias también por una nueva semana que será colmada de victoria y de bendiciones. Te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas, las personas que hoy se han levantado en tristeza, en enfermedad, con preocupaciones, desanimado. Habla con nosotros, Padre. Vamos a abrir nuestro corazón esta noche para recibir de ti. Y te pedimos para que hables con nosotros porque te estamos escuchando. Amén y amén y amén. Gracias por sintonizarnos esta noche de nuevo. Hoy es el lunes, el 4 de diciembre. Ya vamos al final del año 2023. Y esta noche te quiero pedir para que abres tu corazón, para así puedas recibir lo que Dios tiene reservado para ti. Y te pido que me acompañes las próximas 2 horas en la honra y la gloria que vamos a dar a nuestro Señor, Adonai Elohim.
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a
levantas tus manos ahí estás. Señor, tú eres grande. Te adoramos, Amén, aleluya, tremenda canción. Hoy hemos venido para darte la gloria, para adorarte. Y si esta noche quizás te encuentres en circunstancias que te duelen, quizás tienes dolor, una enfermedad o cualquier otro malestar físico, quizás mental, esta noche quiero que sepas que Cristo está ahí donde tú estás. Quizás vas a decir, pero no puedo ver a Cristo, Él es invisible, pero puedes estar seguro. Es mi convicción que Cristo está ahí. Por eso esta noche, clama a Él. Clama a Cristo y dígale, Señor Jesús, te necesito. Sé que te he fallado muchas veces. Sé que no siempre he tenido la fe. Pero esta noche yo clamo a ti y te pido, Señor Jesús, para que me toques con tu sangre preciosa. Límpiame, libérame, restáurame, Señor Jesús. Sáname. Clama a Él con convicción y abre tu corazón para que Él pueda entrar y obrar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones. Aunque no puedes ver a Cristo Jesús, Él está ahí. Amén. Aleluya. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí.
aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya, tremenda canción y tremenda palabra. Tú estás aquí. Tía Mireya en Caracas está hoy de cumpleaños. La quiero desear muchísimas felicitaciones. Y felicitaciones también para Nigel y Nigeli Sorellana, quienes estaban de cumpleaños unos días atrás. Para todos ustedes, que Dios les bendiga en grande y que el año que es nuevo de vida que está por delante de ustedes, que este año sea un año de victoria, en la cual puertas van a abrir para ustedes. Que la gloria de Dios sea muy visible en sus vidas en el nuevo año de vida que está por delante. Y les quiero dedicar la próxima canción a ustedes, pero la tengo que buscar. A veces siempre preparo las canciones, pero hoy algo no fue muy bien, pues no tuve la canción. Sí, tengo la canción, especialmente para tía Mireya y Nigel y Nigeli. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Envuélveme en ti, Señor.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes. Más música. Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. se compara a ti, mi Dios.
tremenda canción sobre todo. Y queremos enviar saludos y deseos de una bendecida nueva semana, una semana de victoria. La queremos enviar a Bernadette Damasco, Hernán y Sandra Trinidad. También para Luis y Rosaura Ramírez, para la familia de Valle, para Gerald, Judesca, Juventley, Judrek y Judrelis, también para Sara Betancourt y su familia, para Luz Marina Blanco y su casa, José Bridgewater, Patricia Iglesias, Mimi Carolina y también para Swinda Martes. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Alfarero, mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero, quiero que tú me cambies, alfarero, mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Alfarero, mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero, quiero que tú me cambies, alfarero, mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Alfarero. Y la próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y deseo de una bendecida nueva semana. La voy a dedicar a Angela Krohn, Norma Peters, Orlando Ubia, Irvin y Rolly Albertes. La voy a dedicar también a Natalie Mercer y su familia, a Judith Reina, a Etlin y Seti La Cruz y también a Iván Felida y Sharin Bermúdez Felida. Especialmente para ustedes, el himno de victoria.
es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. La próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a mi suegra Ivy, mamá Ivy Richards, y mi suegro Amirko Papavinklar, y también a Shareska, Fernando y Erika, Juni y su casa, y también a Marcelo. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta
o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Y alaba a Dios, porque Dios a veces trabaja en silencio. A veces lo vemos y no podemos oír tampoco, no podemos sentir que Dios está obrando, pero Dios está trabajando en secreto para cada uno de nosotros. Y vamos por un viejito, o tengo que decir unos viejitos, y la vamos a dedicar con
mucho cariño y deseo de una bendecida nueva semana. La vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, la vamos a dedicar a Romana Molina, Ronche y Magali, Oma Chechi, Eric y Mirla Soleyana, Cedric Martenson y su familia, Cedric y Geralda Soleyana y la familia completa, Farreña y Yuri Yanga, Lilian Soleyana. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya, que hoy está de cumpleaños, la familia Natalia en Caracas. La vamos a dedicar también a Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando y Rincón y Jessy Perota, y también Adorable Salas y su familia completa. Y muy especial también a nuestra gente de Den Bosch. La vamos a dedicar a Amarelli Sasset, Dairin, Owen, Joven y los pequeños. Para ustedes tengo la próxima canción. Es una canción un poco larga, pero son viejitas que son muy bellas. Escucha la letra. Tú eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. Santo. Así es, Señor, para ti es la alabanza. Vamos, dale con gozo para el Señor.
tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Y una vez más, qué bueno. ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno
Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Y me están pidiendo por uno más, y vamos a complacer a los oyentes que están pidiendo por uno más. Tengo un eco aquí. Sí, y vamos con el maestro de Galilea de Alex Rodríguez, y después vamos por la prédica de esta noche. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Que ahora sigue el gozo. ¡Cristo! ¡Vive!
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes. Quiero que pasemos al segundo capítulo del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 23. Jesús había estado viajando por toda la tierra de Palestina y había estado allí y ahora está en Galilea y luego se dirige a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Y ha estado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se encomendaba a ninguno de ellos porque él conocía a todos los hombres. Y no necesitaba que nadie testificara del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Estas personas creían en Jesús. Eran personas muy religiosas. Eran líderes religiosos, pero no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Hay miles de personas aquí esta noche que creen en Jesucristo con su mente. Creen lo suficiente como para ir a la iglesia. Creen lo suficiente como para participar incluso en obras cristianas y buenas obras. Pero en lo profundo de su corazón realmente no conocen a Cristo como su Señor, como su Maestro y su Salvador. Hace unas semanas, un artículo de un periódico de Gran Bretaña llevaba un titular que decía: están haciendo un mundo nuevo. Sí, Jesús dijo que es posible vivir una vida nueva. Él dijo en el siguiente capítulo, el tercer capítulo de Juan: les es necesario nacer de nuevo. Dijo que si no naces de nuevo, nunca verás el reino de los cielos. Jesús dijo: digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo eso a este gran gobernante religioso que era fariseo y rico, él estaba en un gran movimiento religioso. Pertenecía al Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la nación. También nos enteramos de que era un hombre rico. Él era un fariseo y los fariseos eran considerados los líderes del país. Ahora bien, Nicodemo era la clase de hombre que la mayoría de las iglesias estarían contentas de tener. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, todas tus buenas obras y todos tus conocimientos religiosos no son suficientes. Necesitas algo más. Jesús sabía que el hombre era capaz de mentir, engañar, odiar, prejuicios, desigualdad social. Él dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los hurtos, los falsos testigos y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. La Biblia siempre describe la enfermedad que tenemos como el acto deliberado de ser inteligente, moral y responsable. Hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como pecado. Muchas palabras. La transgresión es una de ellas. La transgresión significa que hemos quebrantado los 10 mandamientos. Cada persona aquí esta noche ha quebrantado los 10 mandamientos. En algún momento dijiste una mentira. Y la Biblia dice que si has quebrantado un mandamiento, los has quebrantado todos. Eso significa que has roto todos los mandamientos. Y no hemos estado a la altura del sermón de la montaña. Nos estamos perdiendo la marca. Toda injusticia es pecado, dice la Escritura en 1 de Juan 5:17. Luego está la iniquidad. La iniquidad significa que hay un desvío del camino recto. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Nos hemos desviado cada uno por su camino.
Y la Biblia enseña que el espíritu está muerto para con Dios. Tenemos un cuerpo, pero lo que vive dentro de nosotros es nuestro espíritu. Y ese espíritu nuestro, el que vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Y la diferencia será la decisión que tomes acerca de Jesucristo. Una vez le preguntaron a Mark Twain, ¿cuáles son las dos palabras más importantes del idioma inglés? Y él respondió, no culpable. Las dos palabras más importantes, no culpable. Y eso es lo que Dios te va a decir en el juicio si conoces a Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo, si no has tenido esta relación con Cristo, serás declarado culpable y sufrirás las consecuencias. Bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa empezar de nuevo? Nicodemo hizo esa pregunta. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Quería entenderlo, pero Jesús le indicó que hay un misterio en ello. Dijo en Juan 1:13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Puedes nacer en un garaje, pero eso no te convierte en un automóvil. Puedes nacer en un hogar cristiano, pero eso no te convierte en cristiano. Él no dijo que uno podía ser bautizado y eso lo llevaría al cielo. O debería ser bautizado después de venir a Cristo. Simón el hechicero fue bautizado por Felipe después de haber creído intelectualmente. Pero Pedro le dijo, tu corazón no es recto ante Dios, ante los ojos de Dios. Necesitas a Cristo. O confirmación, o cualquier práctica que tenga en su denominación, en su iglesia. Las condiciones para pertenecer a la iglesia eran que primero debería ser salvo. Es posible que algunos de ustedes hayan sido salvos en el momento de la confirmación y otros no. Solo el Espíritu Santo sabe cuando una persona nace de nuevo, cuando se cruza esa línea. Creo que una persona como Becky, que nos habló hace unos momentos, diría que ese día que tomó esa decisión fue el momento en el que nació de nuevo. Creo saber el día que nací de nuevo, pero mi esposa no sabe el día. Ella sabe que siempre ha amado a Cristo. No puede recordar el día en que lo amó y no puede recordar el día en que no lo puso en el primer lugar en su vida. Federico el Grande de Prusia profesaba ser cristiano. Una vez invitó a Voltaire, el famoso ateo, a un banquete. Y durante el brindis Voltaire dijo, cambiaré mi asiento en el cielo por un marco prusiano. Después de un silencio, un compañero invitado habló y le dijo a Voltaire, señor, en Prusia tenemos una ley que dice que antes de que podamos vender algo, debemos tener prueba de propiedad. ¿Puede demostrar que tiene un asiento en el cielo? Y yo te pregunto esto, ¿puedes demostrar que tienes un asiento en el cielo? La única manera de conseguir un asiento es venir a la cruz y confesar que eres pecador y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y venir al sepulcro y verlo vacío y creer que resucitó de entre los muertos. Voltaire se quedó sin palabras, no sabía qué decir. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. El Espíritu Santo de Dios entra y te da un corazón nuevo. Verás, tu antigua naturaleza no es buena. Tienes que tener una nueva naturaleza. Tienes que tener un nuevo corazón. Les daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice Ezequiel 36.
En Hechos Pedro lo llamó arrepentimiento y conversión. En Romanos Pablo habla de él como si estuviera vivo de entre los muertos. En Segunda de Corintios lo llama a ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Te ha pasado eso? Podría suceder esta noche. Puede suceder aquí mismo. No hace falta esperar otro día. No hace falta posponerlo. En Colosenses Pablo lo llama despojándonos del viejo hombre con sus obras y vistámonos del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen del que lo creó. Justo antes de llegar aquí, un hombre en la ciudad de Asheville, cerca de nuestra casa en Carolina del Norte, apuntó con un arma al cajero que le entregó el dinero según las instrucciones. Pero ese hombre no sabía que la bolsa también contenía una bomba de tinta. Y cuando explotó, cubrió el dinero, la bolsa y su mano con este tinte y no pudo quitárselo. Y cuando lo atraparon, el tinte era fácil de ver. Y a causa del pecado tenemos un tinte en nuestras almas y no podemos lavarlo debido a que ese tinte, debido a este tinte somos fácilmente descubiertos, atrapados, llevados a juicio. Pero Jesús te puede limpiar. Él puede limpiar el tinte con su sangre. La única manera de limpiar el tinte del pecado es mediante la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura, y eso es lo que necesitas esta noche. Ahora, ¿qué pasa? Nicodemo le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Lo que sucede. Jesús dijo que hay un misterio en ello. Usó la analogía del viento y dijo, el viento sopla donde quiere. No se puede ver, no puedes captarlo, pero puedes sentirlo. Puedes ver los efectos de ello. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos da una nueva naturaleza. Y no puedes tomarla y analizarla con tus manos. No puedes ponerla en un laboratorio. Es la obra del Espíritu de Dios en ti cuando dices sí a Cristo. Ahí está la analogía del nuevo nacimiento. Está el momento de la concepción. Están los 9 meses de la gestación y luego está el nacimiento. Y las Escrituras dicen que hay una recepción de la palabra de Dios. Nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escucha la Escritura citada aquí esta noche y dice sí a Cristo. La concepción o puede ser otro paso, o la gestación, o puede ser el nacimiento, no lo sé. Solo Dios lo sabría. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que tiene que ver con tu salvación. Agradó a Dios por la necedad de la predicación o la declaración de la proclamación del Evangelio, salvar a los que creen. Es la obra del Espíritu Santo, ¿lo ve? Te vuelves consciente del hecho que has pecado. Te has quedado corto de lo que Dios requiere. Esta es la obra del Espíritu de Dios dentro de ti. Luego, cuando recibes a Cristo, Él viene a morar en ti. Él morará en ti. Él vivirá en ti. No tienes que salir de aquí para vivir una vida cristiana que no puedes hacer por ti mismo. Pero tienes el Espíritu Santo viviendo en ti para ayudarte a vivir la vida cristiana. No podría vivir la vida cristiana ni una hora sin la obra del Espíritu Santo. Y sería un fracaso. Siento mi sensación de fracaso todo el tiempo. No soy un gran santo gigante de Dios. La gente pone en un pedestal a la persona que se publicita un poco. Yo no pertenezco allí. Pertenezco a la cuneta con todos los pecadores que han sido salvos por gracia.
Soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Jesús usa una ilustración interesante. Se acerca el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Todos habían sido mordidos por serpientes. Y estaban muriendo, sufriendo y gritando. Y entonces Moisés levantó una serpiente en el desierto, hecha de bronce, y dijo: si miras esa serpiente serás salvo, serás sanado. Bueno, eso fue una absoluta tontería. No hay cualidades sanadoras ni curativas en ese bronce para simplemente mirar y ser salvo. Piénsalo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Miles de ellos lo hicieron y fueron salvos, pero miles de ellos no lo hicieron. Pensaron que era demasiado tonto, demasiado ridículo, demasiado simple. Y esa es la forma en que algunos de ustedes piensan acerca del Evangelio de Cristo y piensan acerca de la cruz y la resurrección. Es demasiado simple. No es posible que sea verdad. Lo dijo Becky, no puede ser verdad. Lo que se ha contado aquí esta noche no puede ser verdad. Es demasiado fácil, es demasiado simple. Mira, cuando vienes a Cristo, eso es fácil en cierto modo, porque tienes que arrepentirte del pecado. Eso significa que tienes que decirle a Dios: lo siento, soy un pecador, estoy dispuesto a apartarme de mi vida de pecado, pero Señor, necesitaré tu ayuda. Incluso cuando renuncio a estas cosas no puedo hacerlo solo. Estoy atrapado en esas cadenas que nos cantaron hace unos momentos, cadenas de la costumbre, y yo he intentado romperlos y no puedo. Díselo a Dios y deja que el Espíritu Santo entre y lo rompa por ti. Lo hará y lo hará esta noche. Hace unos 7 u 8 años, una avioneta iba de Miami a Nashville y se estrelló en el océano, y el piloto sobrevivió al accidente, pero tenía sangre en la frente que atraía a los tiburones, y pasó horas. Si pueden creerlo, pasó horas pateando a esos tiburones mientras se debatía en el agua. Después de haber estado en el agua 10 horas, vio un avión y agitó su chaleco salvavidas naranja hacia el avión. El piloto lo vio, dejó caer una lata de humo y llamó por radio a un guardacostas que estaba a 12 minutos de distancia y le dijo: apúrate, hay un tipo ahí afuera que está rodeado de tiburones. Luego el guardacostas y él le ayudaron a subir por la escalera de cuerda. Nada menos que la intervención externa de ese guardacostas podría haber salvado a ese hombre de una muerte terrible y agonizante. Dios intervendrá esta noche en tu vida, en tu corazón, y te alejará de esos tiburones que quieren destruirte. Verá, ese hombre no necesitaba mejores técnicas, no necesitaba estímulo, necesitaba ser salvo. Y esa es tu posición esta noche. Necesitas ser salvo. Y puedes hacerlo esta noche, abriendo tu corazón a Cristo. Voy a pedirles que hagan algo que hemos visto hacer a cientos de personas, más de 3,000 personas cada noche. Voy a pedirles que se levanten de su asiento y se paren frente a la plataforma y digan esta noche: quiero abrir mi corazón a Cristo. Quiero tener ese encuentro con Cristo en mi vida. Puedes ir a la iglesia o no. Puede que seas un creyente con tu mente, pero de alguna manera no estás seguro de que Cristo tenga control sobre ti, que esté en tu corazón. Si vienes desde ese puesto de arriba, te llevará unos 2 minutos más. Así que empieza ahora. Cientos de ustedes, miles de ustedes necesitan venir, jóvenes y mayores. Si tienes menos de 99 años, eres una persona que necesita a Cristo. Y puede que no estés seguro, incluso puede que seas clérigo,
En casi todas las cruzadas hemos tenido clérigos que se presentan y dicen: he estado predicando durante años, pero no estoy seguro de que Cristo realmente me tenga. No estoy seguro de mi relación con Dios y quiero estar seguro. Te levantas y vienes, y después que hayas venido te diré una palabra, oraré contigo y luego podrás regresar y unirte con tus amigos. Si estás con familiares o amigos, te atenderán. Si has venido con un grupo, te esperarán. Solo serán unos momentos. Y qué hermosa velada podrás tener hoy. Te levantas y vienes. Te vamos a esperar. ¿Por qué te pido que vengas? Porque Jesús murió públicamente en la cruz por ti, públicamente. Dijo que si no estás dispuesto a reconocerlo delante de tu prójimo, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en presentarse y permanecer públicamente que lo hace genuino en tu vida. Te levantas y vienes de todos lados. Te tomará unos momentos, porque este es un lugar muy grande, pero te esperamos y todos aquí estarán orando por usted. Tú vienes mientras el resto estamos orando, y quiero decirles unas palabras a todos ustedes que están viendo este video. No estamos en vivo en ningún lado, pero esto se mostrará algunos meses después, quizás años, tal vez en algún lugar. Y quiero decirles una palabra y decirles que cientos de personas han venido aquí en este gran estadio para hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes asumir ese compromiso donde quiera que estés. Simplemente di sí a Cristo. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Lo mejor que sé, no lo entiendo todo, pero lo poco que sé, lo pongo en práctica. Llego al pie de tu cruz y digo: oh Dios, soy pecador, ayúdame, sálvame y perdóname. Él lo hará. Él también te cambiará. Puedes hacer ese compromiso ahora mismo, donde estés, en casa, en una habitación de hotel o con algún grupo de personas en algún lugar. Haz ese compromiso ahora. Este es el momento de salvación. Cristo ha esperado por ti tanto tiempo y Él quiere salvarte. Él quiere enjuagar tus lágrimas. Él quiere darte una nueva vida, darte esperanza y las fuerzas de vivir. Tu vida cambiará cuando Cristo venga sobre ti, porque el Espíritu Santo te ayudará de ahora en adelante y nunca más estarás solo. Te levantas y vienes en el nombre de Jesús. En la cruz donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. En la cruz donde Dios envió
mano y declárelo. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, y en el poder de su sangre. Dilo, dilo. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Oh, tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Yeah. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Levante su mano así, declárelo. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Aquí está su sangre. Soy sano por su preciosa sangre. Declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy libre. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria.
Señor, sin poder distinguir de mi vida lo mejor. Yo sentí que su sangre me limpió, toda mi maldad quitó, exactamente la Biblia dice, que Cristo levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Por la gracia y la misericordia de Dios, eso es lo que ha sucedido con mi vida. Él me levantó de la miseria y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Yo rendí a los pies de mi Señor una vida sin valor para ver qué hacía Él. La tomó, mis heridas Él vendó, los pedazos arregló. Si algo soy, lo soy por Él. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer. Me dijo, ven, háblales de mi poder, que les amo y que les salvo a los que quieran creer. Tremenda canción, tremenda letra también. Dios puso algo en mi corazón esta noche y francamente no sé a quién yo voy a hablar esta noche. Pero a veces pasamos por circunstancias y las circunstancias nos pesan mucho. Y nos empezamos a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su misericordia? Y solo en esos momentos que somos muy vulnerables, para lo cual el enemigo nos quiere murmurar en nuestra mente. Pero esta noche yo te quiero llevar al primer libro de la Biblia, Génesis, el libro de Génesis. En el capítulo 16 leemos sobre Agar. Agar era una esclava de Sarai. Y Sarai y Abraham eran
tan viejos, pero Dios les prometió que iban a tener un hijo que iba a cargar la bendición de Abraham para las siguientes generaciones. Pero Sarai pensó, ¿cómo eso puede ser? Soy muy vieja y el tiempo está pasando, yo no puedo hacer nada. Yo voy a ayudar a Dios. Y así Sarai propuso a Abraham, ¿sabes? Yo tengo una criada. Quizás ella te puede dar un hijo, el hijo que Dios te ha prometido, que yo no te puedo dar. Y así Hagar resultó embarazada. Pero la historia esta que te quiero traer esta noche no es sobre Sarai, no lo que Sarai hizo, pero la historia de Hagar. Hagar se embaraza y empieza a tratar Sarai con menosprecio. Y dado momento Sarai la dice que, bueno, tú te tienes que ir de aquí. Y la expulsó de la comunidad de la cual Abraham formaba parte de él. Y la Biblia nos dice que Hagar estaba ahí caminando por un desierto, embarazada, y dado momento ella estaba viendo las circunstancias, como muchos de nosotros vemos las circunstancias y empezamos a pensar, ¿quién me va a ayudar? No hay nadie que me pueda ayudar. Y la Biblia nos enseña en Génesis 16, y voy a leer unos versículos. Voy a empezar al versículo 6. Entonces Abraham le dijo a Sarai, la muchacha es tu esclava, así que haz con ella lo que quieras. Sarai comenzó a maltratar tanto a Hagar que ésta decidió huir. Versículo 7. El ángel de Dios la encontró en el desierto junto a un pozo que se halla en el camino que va hacia la región de Sur. Y le preguntó, Hagar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, respondió Hagar. Y ahora viene lo más importante. En versículo 9 podemos leer que entonces el ángel del Señor le dijo, regresa a donde tu dueña y obedécela. Supongamos que somos Hagar, ¿ya? Huimos porque somos una cativa y la dueña nos empieza a maltratar. Huimos, estamos en un sitio donde no debemos estar, no sabemos qué hacer. Y hemos leído que Hagar estaba allí, muy cerca de un pozo, pero por las circunstancias, ella no vio al pozo. O quizás vio al pozo, pero sus sentidos no funcionaban como tal. Y ella se entregó pensando que aquí se acaba mi vida. Y aparece el ángel de Dios. Y el ángel de Dios dice a Hagar, regresa a donde tu dueña y obedecerá. Eso quiere decir que Hagar tenía que regresar a su dueña Sarai en las circunstancias que no eran favorables para ella, por el cual motivo ella se huyó de Sarai. Pero ahora Dios le dice, regresa. A veces pasamos por circunstancias que
que pesan mucho, que son muy difíciles. Y pensamos, así no puede seguir. Pero esta noche te quiero decir que en cualquier circunstancia que te encuentres, Dios está ahí y Dios te ve. Agar estaba en el desierto, perdido, desesperada. Y Dios vio a Agar. Saltamos unos versículos y vamos al versículo 13. Después que Dios envió el ángel, y el ángel dijo a Agar para que ella regrese a su dueña. Agar llamó, en el versículo 13, Agar llamó al Señor, que hablaba con ella, el Dios que me ve. Pues se decía para sus adentros, he visto al Dios que me ve. El Dios que me ve. Adonai Al-Roi. Esta noche quizás estás pasando por circunstancias, estás pensando que Dios no te está viendo, que Dios no conoce tu situación. Pero ese es un pensamiento erróneo, porque Dios sí conoce tu situación, Dios sabe tu situación y Dios te está cuidando cada día, cada momento de nuevo. Nosotros tenemos una cierta expectativa, cómo Dios tiene que obrar, a qué momento Dios tiene que presentarse. Y cuán grande la gloria que Dios debe demostrar en nuestra vida debe ser. Pero Dios tiene su propia voluntad y Él hace las cosas al momento que es oportuno. Dios sabe a qué hora Él debe obrar. Dios tiene una estrategia que tú no conoces. Y esta noche, a pesar de tus circunstancias, a pesar por cualquier dolor que estás pasando, a pesar de cualquier enfermedad que estás pasando, a pesar de cualquier preocupación que tienes por los problemas, los retos de la vida que se están presentando cada día de nuevo y baten a tu puerta diciendo, estamos aquí. No te debes rendir porque debes saber que Dios te está viendo. Igual que Dios vio a Agar, Dios te está viendo. Esa noche te quiero pedir, si estás pasando por circunstancias difíciles, quizás por tristeza, quizás estás enfrentando enfermedad. Quiero que esta noche tú dices, voy a abrir mi corazón para que Dios pueda obrar en mi vida, porque Dios es el Dios que me está viendo y nunca este Dios me va a dejar solo. Si esta noche Dios ha tocado tu corazón, te pido para que ores conmigo. Una pequeña oración. Oramos. Señor Jesús, gracias por tocar a mi puerta esta noche. Y esta noche he decidido abrir la puerta para que así usted pueda entrar en mi vida y en mi corazón. Para que usted me pueda transformar en una nueva creación. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Restáurame, libérame y sáname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor Jesús, te agradezco porque esta noche, en este mismo momento, me has hecho un hijo de Dios. Amén
y amén. Y amén. Y con esta palabra, no sé a quién yo vine a hablar esta noche con estas palabras, pero sé que es para alguien que en este momento está pasando por retos muy grandes. Y las palabras que has oído no son mis palabras. Es Dios que está hablando contigo, diciéndote que Él siempre te ve. Dios siempre te ve y te dará fuerza por cualquier circunstancia que pases. Es en Cristo donde podemos hallar nuestra fortaleza. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes, a la misma hora, a las 7 de la noche, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y si Dios permite, estaré mañana por la mañana también con la programación Empapiamiento durante la ausencia de mi hermano Sergio Leyana. Voy a hacer las transmisiones de Comisión Un Día Nuevo con el Señor, y el próximo jueves, si Dios lo permite también, estaré también con ustedes con la palabra. Vamos a finalizar la transmisión de hoy. Gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tu familia en grande, y que esta nueva semana será una semana de victorias para ti y para todos tus seres queridos y para tu familia. Vamos a finalizar esta transmisión con la canción Tu amor me hace fuerte. ¿Ya? Cuídense y hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias por tu amor. En 1 de Juan 4:18 la palabra de Dios enseña que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor de Dios es donde somos libres. Yo quiero ir donde tú estás, levantes tus manos y declares en este momento que el amor de Dios te invade, y que cualquiera que sea el temor que te está asediando a diario, no sé qué tipo de temor es, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la oscuridad, a las alturas, tantos y tantas índoles de temor que a veces nos acechan. Pero hoy te dice el Señor, si tú realmente tienes un encuentro con el amor de Dios, que es perfecto, que es incondicional, que es incomprensible y que solo se recibe por fe, ciertamente hoy serás libre del temor. Amén. Adóralo. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Dile, no hay nada que yo
hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, cántalo. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Si tú conmigo Si alguien siente su amor, levanta sus manos y adora. Tú eres mi verdadero amor, el que no falla, el que no se cansa de esperarme. Nunca me conformaré, siempre sintiendo este hambre que me desarma por dentro, que hace que mi alma clame y quiera más, clame y quiera más de ti, Jesús, clame y quiera más de ti. Clame y quiera más de ti. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor